Tengo el agrado de presentar al doctor César Cortés Marín con el tema Manejo de múltiples víctimas y desastres. El doctor Marín es jefe de servicio de emergencia del Hospital Clínico Universidad de Chile, encargado del programa de especialidad de Medicina de Urgencia de Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, agradezco la invitación a este tema que a veces para la gente es un poco lejano, ¿ya? ¿Cómo le pueden gustar los desastres a alguien? Ya, y no es que no nos gusten los desastres, sino que al mismo tiempo es cómo nos enfrentamos y cómo salimos al paso de todo lo que ocurre. Bueno, vamos a iniciar esto definiendo lo que es un desastre y esto lo vamos a definir como una grave perturbación del funcionamiento, ya sea de una comunidad o una sociedad, que involucra habitualmente pérdidas ya sea humanas, materiales, económicas o ambientales, y obviamente exceden la capacidad de la comunidad o de la sociedad afectada de hacer frente a esto, de responder con sus propios medios para enfrentar esta situación. Cuando se ven sobrepasados, hablamos de un desastre. Esta definición es la propuesta por la OMS. Iniciamos esto con un poco de historia. Este es el huracán Katrina, que sobrepasó a un país tan preparado como Estados Unidos. Atentados múltiples. Esto ocurrió en un país vecino, también atentado con muchas víctimas, tanto fatales como heridos, a un sistema de salud que habitualmente no está tan preparado. Y el World Trade Center, que probablemente marcó un antes y un después en el enfrentamiento de los desastres, porque atacaron al corazón de supuestamente el país más preparado del mundo. Y nos dimos cuenta de cuán vulnerables podemos ser el resto de los países menos poderosos, por así decirlo. ¿Por qué hablar de desastres en Chile? Ya, bueno, las características geográficas de este país, casi con más de 5.000 metros de costa, implican que obviamente el territorio está expuesto a amenazas de diversa índole que nos pueden afectar y nos han afectado durante la historia. El manejo de los desastres se convirtió en el objetivo número 9 de un plan trazado como estrategia de salud del 2011 al 2020. Por lo tanto, estamos casi llegando y no sé si estamos realmente tan preparados para decir que esto se cumplió como objetivo. En este país, obviamente, es un imperativo mitigar los efectos de los desastres, fortalecer la gestión también de los riesgos en ámbito de lo que es preparación, respuesta y recuperación, no solo del país, sino que también del sector salud, ante una eventual ocurrencia de emergencia y desastre. Y obviamente contar con establecimientos de salud seguros, que son los que pudieran en último lugar verse afectados, porque van a ser los que tienen que brindar la atención de salud a las víctimas, obviamente. ¿Qué es la medicina de desastre? Ya la medicina de desastre es una disciplina multidisciplinaria, obviamente. Ante un evento aleatorio obliga ciertos conceptos médicos básicos en desastre y genera obviamente características bastante especiales. Uno de estos es una situación ética particular en que cambian un poco las prioridades de lo que habitualmente solemos hacer nosotros los médicos, y que aquí en vez de preocuparnos del bienestar particular, nos tenemos que preocupar un poco del bienestar colectivo. Y cambia un poco esto y afecta obviamente la percepción, genera mucho conflicto también emocional, porque hay pacientes críticos que me demandan muchos recursos y obviamente no pueden ser mi foco de atención. Aquí en una situación de desastre cambian los objetivos y el objetivo es la salud poblacional más que la salud individual. Por lo tanto, muchas veces se deja de lado aquel paciente que va a consumir muchos recursos y que puede de alguna forma afectar el beneficio o la atención de aquellos menos lesionados y menos graves, obviamente, ¿ya? Y eso es algo un poco complejo de entender. Esta llave es un poco compleja, les pido disculpas, pero es para poder empezar a hablar de lo que es desastre, ¿ya? Emergencia, obviamente, es un conjunto de alteraciones causadas por diversos sucesos naturales o actividad humana que pueden ser respondidas y afrontadas con los recursos locales que tengo. Un desastre dijimos que es la misma ocurrencia, pero que me supera mi capacidad de respuesta. Pero
mi capacidad de respuesta local está superada, pero mi capacidad de respuesta como sociedad o nacional es suficiente para poder enfrentar esta situación. Sin embargo, una catástrofe ya me supera la capacidad de respuesta nacional, de país, y por lo tanto requiere apoyo internacional. ¿Ok? Y esto lo hemos visto. En realidad es bastante improbable que algo afecte a toda la franja nacional. ¿Ya? Deberíamos tener muy mala suerte. Sin embargo, el terremoto del 2010 y los incendios sí afectaron gran cantidad de regiones, requiriendo en algunos casos apoyo internacional porque no fuimos capaces de hacerle frente. Por ejemplo, el caso de los incendios. ¿Ya? Sin embargo, otros terremotos, por ejemplo, Copiapó, el aluvión de Copiapó, terremotos en el norte, sí podemos enfrentarlos con recursos nacionales y por lo tanto hablamos de desastre y no necesariamente de catástrofe. Y esa es una diferencia porque también implica destinación de ciertos recursos financieros para poder enfrentar esto. Surgen los conceptos de amenaza, vulnerabilidad también y riesgo, que lo vamos a ver más adelante, porque dan cuenta de la probabilidad de ocurrencia de un desastre. ¿Ya? Y obviamente la respuesta son las acciones llevadas a cabo para enfrentar con el objetivo de salvar vidas y bienes. ¿Ok? Por lo tanto, de menor complejidad a mayor complejidad, tenemos que los desastres son obviamente inevitables, ocurre una crisis que puede transformarse en una emergencia. Posteriormente, esa misma emergencia, si me sobrepasa la capacidad de respuesta, será un desastre, y cuando requiero ayuda internacional para enfrentarla, hablamos de una catástrofe. Bueno, este gráfico muestra básicamente una evolución en el tiempo de los daños económicos que han dado cuenta de los desastres. Uno tiende a pensar que los desastres están aumentando en el tiempo, y este gráfico obviamente es evidente que sí muestra eso. Entonces aquí surgen dos preguntas. Uno, ¿realmente están ocurriendo más terremotos, más fenómenos naturales en un periodo tan breve de tiempo? Nosotros llevamos existencia ínfima comparada a la existencia del planeta Tierra. Sin embargo, sale una serie de eventos que han ocurrido. Y esta probablemente es una clave a la respuesta de por qué ocurren tantos desastres. Los desastres siempre están ocurriendo. En este minuto siempre están ocurriendo terremotos, siempre están ocurriendo huracanes, ¿okay? Tsunamis probablemente también, pero la afectación de la población expuesta ha sido variable en el tiempo. Y es así como vemos cómo ha ido aumentando la población mundial, ya concentrada fundamentalmente en Oriente, en la India, en China, pocos habitantes en África, en Australia, ustedes ven, casi nadie, y en América probablemente tribus indígenas. Estamos hablando acá antes del año 1000, ya esto está avanzando a altísima velocidad. La población actual se ha ido quintuplicando, por así decirlo, los últimos 100 años, y eso ha llevado obviamente a una exposición, porque estamos habitando lugares que antes no habitábamos. Entonces estamos haciéndonos vulnerables, exponiéndonos a fenómenos que han ocurrido toda la vida, pero que antes no afectaban mayormente a un número de población, pero actualmente sí. Estamos ya en el año 1400, Imperio Inca y Azteca, todavía no se poblaba tanto América, y posteriormente ya estamos año 1500, ya habían llegado los españoles a este país. Ustedes ven cómo está sobrepoblado ya la India, todo el Medio Oriente y Europa también, pese a haber tenido también algunas epidemias que de alguna forma se dice que diezmaron la población mundial. Y miren ustedes cómo se multiplicaron, ¿ya? Y se calcula que el año 2050 habrían 9.000 millones, 9 billones en realidad de habitantes sobre el planeta. Vemos en este video que en el último tiempo sobrepoblamos el país, el mundo, perdón, exponiéndonos a muchos fenómenos naturales, ¿ya? ¿Qué tenemos en el ciclo del manejo de los desastres? Hay obviamente acción humanitaria, que implica en términos también de respuesta y rehabilitación, cómo me repongo a la ocurrencia de un desastre, y obviamente esto va de la mano con el desarrollo sustentable de los países, que van a tener que invertir en lo que es prevención para prevenir la ocurrencia de un desastre. El fenómeno natural es inevitable que ocurra, pero la población expuesta sí puede prepararla, y
obviamente prepararme con planes de entrenamiento a la ocurrencia de los fenómenos naturales cuando estos ocurran, ¿ya? Una diapositiva similar mostrando todas las acciones que se denominan mitigación, que es reducir el riesgo o los efectos adversos de los eventos, preparación de la población, respuesta de la población y recuperación. La gestión del desastre obviamente es una acción integral para enfrentar esto y lo fundamental acá es identificar a qué riesgo estoy expuesto. Nosotros acá en Chile no tenemos mucha cultura de los huracanes, ¿ya? Porque por nuestra situación geográfica y climatológica nunca va a ocurrir un huracán. Un huracán requiere masas calientes, zonas lluviosas que coexistan con estas zonas calientes y eso en realidad en este país no existe. Sí ocurre mucho en el Caribe, pero sin embargo estamos viviendo sobre una fusión de dos placas, una unión de dos placas y por lo tanto sí estamos expuestos directamente a lo que son los terremotos, a los sismos. También tenemos muchos volcanes, entonces varía un poco la exposición. Estamos expuestos en un lugar del país a lluvias excesivas, con inundaciones, y en otro lado nos quejamos de la sequía. Entonces, tenemos diversos riesgos a los cuales están expuestos y obviamente pueden determinar la ocurrencia de un desastre. De tal manera que el desastre, entonces, va a ser un resultante entre un producto de amenaza existente. Si vivo en Pucón, mi amenaza permanente es el volcán Villarrica que está con actividad permanente, o los nevados de Chillán si estoy en una vivienda cercana, más vulnerabilidad. Si no existe población viviendo ahí, en realidad esto nunca se constituiría en un desastre, porque no va a afectar a vidas humanas ni a bienes materiales tampoco. ¿Ok? Entonces este producto de amenaza con vulnerabilidad me determina un riesgo que ante la ocurrencia, y es un evento probabilístico, de un evento se puede constituir o no en un desastre. ¿Ok? De tal manera que vamos a definir entonces la amenaza como cualquier factor externo con potencial para provocar diversos tipos de daño. La vulnerabilidad es el factor interno de una comunidad expuesta a cierta amenaza, ¿ya? Valparaíso, todos los años tenemos incendios en las casas que están en los cerros, pero todos los años se vuelven a construir ahí mismo las casas y no lo hace la autoridad, lo hace la misma gente que por ese motivo quieren permanecer viviendo ahí y obviamente se siguen exponiendo a estos incendios. ¿Ok? Por lo tanto, un evento adverso va a determinar de cierta forma una respuesta de la comunidad que puede constituirse ya sea en una emergencia o un desastre, según la cantidad de todo esto que pueda ocurrir, la desorganización que provoque, ya con caos comunicacional, caos de accesibilidad, la ocurrencia de damnificados, desaparecidos, muertos, viviendas destruidas, comunidades que quedan aisladas, compromiso de la pérdida del ganado, por ejemplo, y también la producción a veces afectada. Los desastres, entonces, pueden ser de diversa índole y son desastres que vamos a denominar de origen natural como de origen antrópico. ¿Ok? El antrópico es aquel que es producido por el hombre. Y en esto tenemos los accidentes, los incendios muchas veces, las explosiones, los atentados terroristas, la contaminación. Eso no son eventos naturales, son eventos que han sido mediados por la acción del hombre. Y obviamente los eventos naturales que han ocurrido durante toda la historia de este planeta, que por ejemplo cuando se han creado las Torres del Paine, que son hermosas, de haber sido un fenómeno natural no menor. ¿Ok? O los mismos farellones del norte del país, por ejemplo, que uno piensa los movimientos geológicos que deben haber ocurrido para formar esos paisajes y probablemente haber sido sismos tremendos. Entonces los desastres naturales tenemos que son aquellos generados por procesos dinámicos al interior de la Tierra, en la superficie de la Tierra, o por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, o también desastres de origen biológico. Por ejemplo, las grandes pandemias, las epidemias, que pueden diezmar cierto número en una determinada población. ¿Y qué desastres naturales tenemos? Si ustedes se fijan, la mayor cantidad son las inundaciones, que a nosotros no nos afectan tanto, pero claro, en Filipinas, en el Caribe, sí dan cuenta de mucha ocurrencia, mucha vulnerabilidad también. ¿Ok? Lo mismo de los huracanes, que a nosotros, insisto, no nos afectan, pero sí afectan a sectores densamente poblados.
Y si ustedes se fijan, los volcanes están al final, los sismos están por ahí también en baja ocurrencia, pero sí con mucho, mucho daño. Y este es un video que vamos a ir haciendo un poco de poder de síntesis que nos muestra la ocurrencia de todos los terremotos en los últimos, aquí en este caso 18 años, ya desde el 2000, o sea, del 2001 al 2015 en realidad. Ya determinando que, si ustedes se fijan, estos son todos los días de los últimos 15 años. Y todas las lucecitas, en mayor diámetro, van a hablar tanto de la profundidad como de la magnitud también de los terremotos. Ya, estamos acá en el 2003. Voy a esperar que avance al 2004, que es cuando ocurrió el tsunami de Indonesia, y que ustedes lo pueden ver en esta zona. Ya eso fue en Navidad, en diciembre, y que obviamente generó un tsunami que afectó no solo al mismo continente, sino que a otros continentes. Y ahí aparece el tsunami, el terremoto de Indonesia. ¿Ya? Vamos a avanzar acá al 2010. Estamos acá en julio, en que aparecemos nosotros como país exponiendo a un sismo de 8.8, ya, con otro impacto mayor. Posteriormente seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con lo que ocurrió acá en Japón. Bueno, ahí se ve el sismo de Fukushima. Lo voy a dejar acá. Y aquí están toda la actividad sísmica, que de alguna forma está bien delimitada a las placas, ¿ok? Y se muestra también ya por magnitudes. Si ustedes se fijan, estamos viendo una zona, no solo nosotros, ¿ya? También en Indonesia, Japón mismo, todo el anillo de fuego del Pacífico, que determina existencia de sismos de grandes magnitudes. Obviamente, nosotros estamos preparados, de cierta manera, a nivel de construcción, pero el mismo sismo que afecte a Turquía, por ejemplo, se encuentra con una población totalmente no preparada, o el mismo sismo de Haití, que fue inferior a grado 7, pero provocó miles y miles de muertos. ¿Okay? Bueno, ¿cuán preparados estamos? Esto es marejadas en Viña, a menos de 20 metros de la costa, exponiéndonos directamente a la ocurrencia, por ejemplo, de un tsunami. ¿Okay? Y estos son ejemplos de desastres antrópicos. ¿Ya? Esa es la bomba de Hiroshima, que provocó más de 150.000 muertes. ¿Ya? Esto fue el 6 de agosto, hace poco estuvimos conmemorando esta ocurrencia. Desastres antrópicos por sectas, por ejemplo, es una intoxicación masiva con cianuro que ocurrió en Texas, ¿ya? Que se constituye no solo en un problema, o sea, aquí ya no hay víctimas que vamos a poder salvar, sí, pero se constituye en un caos sanitario, porque esto hay que tener algún manejo de los cadáveres y todo el tema sanitario que van a implicar, ¿ya? Y algo que no estaba pasando antes y que ocurre lamentablemente, que están dirigiendo sus ataques a centros de salud, ya porque son blancos donde va a haber selectivamente acumulación y conglomeración de gente. Ya, y esto es algo que antes no se veía, y en este minuto Médicos Sin Fronteras está, ¿cómo se llama?, levantó alertas porque están siendo afectados directamente, dirigidos los ataques contra ellos. ¿Ya? ¿Cuán expuestos podemos estar? Esto también no es algo voluntario, es algo involuntario que puede ocurrir y que nadie está ajeno de que pueda haberse involucrado en esta ocurrencia. Y esto, sin querer, vamos a generar un desastre y obviamente ocurrencia de múltiples víctimas. ¿Ya? A nivel local, Chile. Ustedes ven, obviamente, que es una franja que ocupa más de la mitad de la extensión del continente y por lo tanto nos vamos a ver expuestos a distintos fenómenos. Veamos qué ha ido pasando durante el tiempo. Esto fue el terremoto con más energía registrada, que es el terremoto del 60, 9,5. Y vean ustedes, solo generó 2.000 muertos. Digo solo porque este mismo terremoto, si lo ponemos en África o en Europa, hubiese generado un caos total. 2 millones de damnificados. El terremoto de 1985, 178 muertos. Aluvión en Macul, 26 muertos, 32.000 damnificados. El 8.8 generó
525 fallecidos, no solo el terremoto, también el tsunami, y 2 millones de damnificados aproximadamente. Una foto emblemática. Esto es el aluvión de Atacama. Yo soy de esa zona, conozco un poco, y me llamaba la atención que cuando yo era chico veía correr el río, pero después el río se secó y construyeron un mall al lado del río. Ya pensando que nunca más iba a correr el río, o sea, no sé por qué en tan poco tiempo nos creemos como dueños de la verdad, no sabemos qué pasó, y volvió a pasar después. Pasó el 2015 y el 2017, afectando a las mismas personas desgraciadamente. ¿Ya? Esta es una foto que me mandó mi hermana que me dijo que estaba lloviendo intensamente y se había salido el río. Yo no le creía y me mandó la foto, y esto fue al rato después. ¿Ya? Y hemos estado expuestos a muchos fenómenos. Miren, esto es desde el año 91 en adelante y han ocurrido varias cosas. Chañaral, el 72, el 2015, el 2017. Probablemente son cosas que van a ser reiteradas. ¿Cómo nos preparamos y respondemos ante los desastres? Esto requiere políticas nacionales con plan nacional, plan regional y plan local o comunitario. Ya tenemos que tener diversidad de planes para poder enfrentarnos a todas estas adversidades, ¿ya? Con la gestión integral del riesgo, ya sea estudio de vulnerabilidades, planificando. Aquí está lo que pasaba en Copiapó, que yo les contaba, por ejemplo, se fue secando el río, construyeron hasta que volvió el río a su cauce, generando inundaciones, ¿ok? El rol salud, proteger la vida, velar por una atención de salud oportuna, asegurar la continuidad, ¿ok? Una serie de roles que lo pueden ver posteriormente en la presentación, ¿ya? Determinando también distintos comportamientos de las conductas sanitarias, distintas ondas. Habitualmente la primera oleada de pacientes va a corresponder a injurias directas producidas por los desastres, básicamente patología traumática, ¿ok? La segunda oleada de pacientes o el segundo tiempo, complicaciones de estas mismas patologías, ¿ok? Tercero, enfermedades infecciosas que van a surgir, mal control, mal saneamiento, mala refrigeración de alimentos, van a generar enfermedades infecciosas. Y finalmente, aquellos que tenían todo el derecho a que le dieron apendicitis durante el desastre y que no van a consultar y consultan tardíamente también con mayor comorbilidad y mayor complicación. Ya, exactamente lo mismo. Y esto es otra preocupación también, los cadáveres, porque tenemos que saber cuán severo fue el evento, cuánto nos implicó, cuánta mortalidad hubo, y necesitamos tener un tamizaje, al menos identificar. Probablemente no vamos a tener, detalles, sepultura para todo, pero sí tengo que saber más o menos quién es el paciente que está fallecido. ¿Ok? Apoyo, nivel multidisciplinario, en este caso militar. Este es un hospital de campaña que cuenta con todas las prestaciones que sean necesarias para enfrentar el desastre. ¿Ok? Apoyo también de voluntariado, que me va a ser útil en tareas menores, pero sí van a ser extremadamente útiles, y eso hay que contemplarlo. ¿Okay? La gente quiere ayudar mucho y me pueden ayudar en la distribución de alimentos, fármacos, por ejemplo, pañales, agua, etc. ¿Ya? Una respuesta a todo nivel sanitario, pensando en todo lo que puede afectar, que inicialmente no lo contemplo como algo habitual hasta que pierdo, el control de la situación, ¿ya? Respecto al incidente con múltiples víctimas, que también me pidieron que les expusiera, obviamente va a estar determinado por la exposición y por la ocurrencia cuando hay conglomeración de gente. Ya esta es una corrida de 300.000 personas para inaugurar el Golden Gate. Y se dice que con esto el puente se hundió aproximadamente 15 centímetros. ¿Ya? Menos mal que no se cayó, si no hubiesen sido 300.000 muertos probablemente. Y llegar ahí es bien complejo. Bueno, múltiples víctimas es un incidente cuando el número de víctimas sobrepasa la capacidad de respuesta local del sistema de salud y me impide una respuesta adecuada y oportuna. Si llega una sola ambulancia a este accidente, por ejemplo, con 2 personas va a ser imposible darle atención de salud a todos los involucrados, ¿ok? Por lo tanto, hay un desbalance entre los recursos disponibles y las víctimas existentes. Y lo ideal es que sea esto un equilibrio. Por lo tanto, obviamente esto ocurre en situaciones de desastre y nuestro objetivo va a ser salvar la mayor cantidad de víctimas más que individuos particulares. ¿Cómo establezco la atención frente a un incidente de múltiples víctimas?
tengo que establecer mandatoriamente lo que es un comando de incidentes, solicitar recursos necesarios para enfrentar esta situación. Obviamente es primordial la seguridad, porque no quiero que el equipo de salud vaya a verse afectado también. Y obviamente, como me sobrepasa la capacidad de respuesta, tengo que hacer lo que se llama triage, ¿ok? Que lo vamos a ver a continuación. El comando de incidentes va a asumir el mando, va a designar las funciones, habitualmente no son los médicos, y eso cuesta y genera conflicto, porque el médico quiere mandar, pero el médico sabe la atención de un paciente, no el entorno global. Por lo tanto, habitualmente no deben ser los médicos. Y esto determina áreas de trabajo. El área caliente, que es donde está ocurriendo el incidente, el área tibia, que es donde voy a realizar el triage, la categorización, y la zona fría, donde voy a trasladar y evacuar los pacientes. ¿Ok? ¿Cómo evaluamos las víctimas? Y las víctimas las evaluamos a través de un proceso que se llama triage. Triage es la priorización de atención cuando me sobrepasa el número de lesionados. Si tuviéramos la misma cantidad de personal de salud a pacientes, no habría nada que priorizar. Podríamos atenderlos a todos. Pero como tengo que ver a quién atiendo primero, tengo que hacer necesariamente la acción de triage. Y el triage lo hacemos en base a la gravedad, a la probabilidad de supervivencia. No necesariamente tenga que estar muerto o no para no atenderlo. Si requiere muchos recursos que va a comprometer la atención de los demás, es muy probable que ese paciente tenga menos prioridad de atención, por muy grave que pueda estar. ¿Ok? A todos los que nos toque enfrentarnos a una ocurrencia de múltiples víctimas, tenemos que tener lo que se llama tarjeta de triage, y esto va un poco de la mano con lo que es la preparación a haberme enfrentado. Por ejemplo, si yo trabajo adyacente a una autopista en que han ocurrido muchos accidentes, tengo que saber que va a ocurrir un accidente y tengo que estar preparado para ir a actuar de esta manera. ¿Ok? La tarjeta de triage es importante porque tengo que catalogar a tal paciente y tiene que quedar con esa categoría, que obviamente puede cambiar, pero si la pierdo y no tengo el registro de quién es quién, se me va a transformar en un problema no menor. Y es así como definimos ciertas prioridades. Los pacientes rojos son aquellos que requieren atención inmediata, ¿ok? Son aquellos que van a fallecer de no mediar alguna intervención simple habitualmente, y fallecen por lesiones que van a ocasionar shock o hipoxia con riesgo vital inmediato. Requieren maniobras simples habitualmente para salir de la situación, y obviamente, además de la maniobra, requieren un traslado inmediato, ¿ok? Ejemplos: obstrucción de vía aérea sin paro, neumotórax a tensión, choque hemorrágico, en que no tengo que traer el shock, tengo que evitar la exsanguinación, tórax volante, quemadura con compromiso respiratorio, que si no la trato oportunamente, el paciente va a fallecer no de quemado, de falla respiratoria. ¿Ok? Determino también los amarillos, que tienen una segunda prioridad. Ya estos pacientes no están graves, si bien tienen lesiones que pueden ser significativas, no están con una hipoxia y ni un shock tampoco con riesgo vital inminente. Por lo tanto, pueden esperar en el lugar desde hasta 45 minutos incluso sin mayor riesgo. ¿Ok? Y obviamente su traslado obedece a los rojos. Particularidad con este paciente, como está bien perfundido, es el que más atención demanda. Y habitualmente hay un sobre-triage con estos pacientes, y como es el que más grita, más demanda atención, son atendidos antes que a veces los pacientes rojos. Entonces hay que tener ojo a la hora de categorizar estos pacientes. ¿Ya? Y son todas aquellas condiciones que, insisto, no van a ocasionar ni hipoxia ni shock. Trauma abdominal, un TEC no severo, fractura de pelvis sin shock, ya laceraciones, quemaduras, etcétera, etcétera. Y en una situación de múltiples víctimas, los verdes habitualmente están caminando. Y si yo estoy caminando, tengo oxigenación y tengo perfusión para poder caminar. Habitualmente estos pacientes están ayudando a pacientes más graves o a los amarillos que están gritando mucho, ¿ya? Y por lo tanto es fundamental identificarlo, porque pueden constituirse en aliados míos, porque me permiten identificar a las otras víctimas, porque saben quiénes son, y me pueden ayudar a la observación. En algún caso que, por ejemplo, trato una obstrucción de vía aérea, el verde se puede quedar acompañándolo, avisándome cualquier cambio o deterioro que tengan los pacientes. ¿Ok? Pueden tener fracturas, heridas, pero están en una condición adecuada y obviamente su riesgo de fallecer es ínfimo. ¿Ya? Y los pacientes negros son aquellos fallecidos o sin prioridad de atención. ¿Y por qué establezco que no tienen prioridad de atención? Porque los recursos que requieren van a superar ampliamente mi capacidad de atención y van a comprometer la atención de los otros pacientes.
tienen pocas posibilidades de sobrevivir también pese a un tratamiento de alta complejidad, y si el paciente está en paro, en situación de múltiples víctimas, no se debe reanimar. ¿Ya? Así de categórico es esto. Entonces, si hay muchas víctimas y está en paro, no. Si es una sola víctima, habitualmente es mandatorio. Obviamente suena ilógico no atender un paro cardiorrespiratorio. Pero acá la atención del paro puede determinar que otros pacientes caigan también en un deterioro significativo. Y esto es importante. Muchas veces el hecho de que sea negro no quiere decir que no le voy a dar ninguna atención. Puedo darle tratamiento exclusivamente de confort, acompañarlos con analgesia, por ejemplo, en el caso de grandes quemados que van a sobrepasar la capacidad de respuesta. ¿Ya? ¿Qué sistema utilizamos? Existen todos estos sistemas de triage y habitualmente nos quedamos con el clásico START. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Simple Triage and Rapid Treatment. Establece 4 pasos rápidos, evaluando funciones groseras, macro, respiración, circulación y compromiso neurológico, y me establece solo 2 intervenciones: abrir vía aérea y comprimir hemorragias. ¿Ok? Y eso me va a determinar un flujograma que, si el paciente está caminando, se transforma en un paciente inmediatamente verde y pasa al triage secundario. Si el tipo no está caminando, me voy a lo más básico, que es que respire. Si no respira, hago mi primera intervención, que es permeabilizar la vía aérea, y si no respira, inmediatamente es negro. Y si respira, con esa desobstrucción se transforma inmediatamente en rojo. Si respiraba espontáneamente, pero está con frecuencia respiratoria alta, inmediatamente rojo. Y si no tiene frecuencia respiratoria alta, voy a la perfusión. Inicialmente veo llene capilar y posteriormente pulso radial. Ya, si está alterado, se transforma en rojo, y si eso está normal, voy a seguir con mi algoritmo. Y me voy al estado mental, ya, porque puede estar cursando un TEC, por ejemplo. Y el estado mental es pregunta simple. Hola, ¿cómo estás? Alguna orden simple. Y si está perfecto, ese tipo es amarillo, y si está alterado eso, se transforma en rojo. Todo esto no debería durar más allá de 1 minuto por paciente. ¿Ya? Y esto está estudiado, y hay evidencia que avala la utilidad de esto, y también se estudia el sobre-triage y el bajo-triage. ¿Ok? El sobre-triage no es mayor problema, porque lo voy a atender. El problema es cuando subcategorizo a los pacientes, porque alguien que requiere alguna intervención se la voy a dejar de prestar por haberlo omitido en nuestro sistema. Y este sistema es bastante efectivo, con la salvedad que tiende a sobre-triachar los pacientes amarillos en pacientes rojos. ¿Ok? Pero es bastante bueno, y también se aplica en pediatría. Y obviamente en este país también hemos estado expuestos a eventos con múltiples víctimas, ¿ya? 38 heridos, una colisión en las autopistas, ¿ok? Cuando había tren en este país, ¿ya? Un accidente frontal ferroviario con 60 muertos y 111 heridos graves. Casablanca, esto fue el 2011, ruta 68, 50 vehículos involucrados con 5 muertos, ¿ya? Un avión que cayó sobre unas señoras que estaban haciendo gimnasia en Peñalolén, y ocasionó muchos fallecidos y también muchos pacientes quemados. La red de quemados de este país, que solo se da en Santiago, no me tolera más allá de 15, casi 20 pacientes quemados, que habitualmente están ya con las camas ocupadas. Entonces, cuando cae un avión, lo primero que va a hacer es pacientes quemados, las alas están llenas de combustible. Aquí no vamos a tener pacientes fracturados con algún otro tipo de trauma, son pacientes quemados. Y obviamente se vio superar inmediatamente el sistema sanitario. ¿Ya? Intuitivamente, les pregunto a ustedes, ¿qué triage, qué categoría sería ese paciente? Negro probablemente, ¿cierto? Nadie lo está atendiendo. ¿Y este paciente? No sabemos, pero pareciera ser rojo, en que está demandando inicialmente atención. ¿Ya? Y esto fue en noviembre, un atentado a una comisaría en Cali, en Colombia, en que ustedes ven, generó múltiples víctimas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, esto fue justo en un cambio de turno. Hasta un perrito policial falleció. ¿Ya? Y se ve, obviamente, distintos escenarios. Primero, al tú llegar, el triage yo le decía que es una cosa intuitiva. Un paciente que en una situación de desastre se encuentra en prono, muy probablemente va a estar en paro cardiorrespiratorio.
Y yo solo con verlo puedo decir, es muy probable que ese paciente sea categoría negra. ¿Ok? Y hay otra cosa común, la hemorragia. ¿Ya? Y así como vemos que este paciente, que pareciera no estar fallecido, tiene aparentemente, está abierto el pantalón, capaz que tenga algún torniquete o algo, a diferencia de estos otros que sí están fallecidos. ¿Ok? Finalmente, algunos consejos. Existe un aumento exponencial de los desastres, ya dado no por mayor ocurrencia de eventos, sino que por mayor exposición de la población a ciertos ambientes vulnerables, ¿ok? Constituyendo así mayor riesgo. ¿Ok? Pilar fundamental acá, trabajo en equipo. Hay que entender que el trabajo en equipo es fundamental y que ninguna labor que se le asigne en desastre va a ser en términos peyorativos. Si me dicen, mira, necesito que tú tomes una pala y hagas hoyo, eso está contribuyendo. Si me tengo que quedar a hacer comida, va a ser comida para ayudar al equipo sanitario que está trabajando y ayudar a los relevos. Si tengo que lavar, si tengo que clasificar medicamentos, toda acción es útil en situación de desastre. ¿Ya? Mucha gente acá quiere atender, pinchar al paciente con un neumotórax de atención y en realidad eso es lo menos prioritario en una situación de desastre. ¿Ya? Es restituir la salud a nivel poblacional. Hay mucha gente que arranca y tenía todos estos fármacos que tomaban hipertensos diabéticos y que se olvidaron con el susto, pero a los 2 días, 48, 72 horas, ven todas las complicaciones, aparece mucha incidencia de accidente vascular también, porque se dejó de tomar los tratamientos antihipertensivos y obviamente también descompensaciones diabéticas. ¿Okay? Bueno, como les decía, al año 2010, al 2020, perdón, esto era política de Estado, tener dentro del objetivo un establecimiento de gestión del riesgo y creo que estamos un poco al debe con la cantidad de fenómenos que nos han ocurrido como país. ¿Ya? Pero obviamente siempre se está trabajando en eso. Y fundamental, requiere una respuesta coordinada con todos los servicios locales, ¿ya? Y habitualmente, insisto, bomberos habitualmente es quien toma las riendas en el asunto y nosotros nos ponemos al servicio de ellos. La respuesta habitualmente, las primeras 48 horas, es la misma población quien va a contribuir a ayudarlos a los severamente lesionados. ¿Ya? Todos estos equipos de rescate, fuerza de tarea, bomberos que van a rescatar desde los escombros, me son más útiles desde las 48 horas en adelante. Ya, por lo tanto, la implementación temprana de rescatistas acá, heroicos, no va a afectar mayormente la mortalidad ni la supervivencia. Siguen adelante y eso va a requerir con coordinación local con todos los servicios involucrados. Fundamental, ver las necesidades y la realidad local. ¿Ya? No saco nada con ir de voluntario al norte de Chile y llevar frazadas, por ejemplo, o a otros países del Caribe. ¿Ya? Llevar frazadas. ¿Qué requiero? Habitualmente cuando se dicen requieren ropa, no me sirven la ropa los shorts de baño, por ejemplo. Ya la gente va a botar a veces ropa en vez de dar cosas realmente útiles. ¿Ok? Medicamentos, no me sirven los medicamentos vencidos que yo los voy a dar. Son medicamentos que van a estar en condición de ser utilizados. ¿Ya? Respetar y empatizar con la región afectada. Esto cuesta bastante. Los equipos de trabajo habitualmente tienden a mimetizarse un poco con el sufrimiento de la gente. Y yo lo que quiero es que trabajen en restablecer la atención de salud. Yo no quiero a alguien que esté extenuado trabajando porque me va a servir solo una jornada y la siguiente no va a estar operativo. Entonces hay que entender un poco la necesidad, no involucrarme con ellos, tampoco ser un poco eufórico. Hay gente que va como hace como estos turismo, ¿cómo se llaman estas catástrofes? Y eso no sirve. A la persona ha perdido sus bienes, ha perdido su familia, y lo que quiere es apoyo y que alguien le restablezca de alguna forma su vida normal. Ya hay que empatizar y respetar toda la situación que ocurre en un desastre. Obviamente ir anticipado, conocer y manejar las patologías más frecuentes, entendiendo que nuestras primeras prioridades van a ser el trauma, posteriormente las infecciones y después saber que vienen descompensaciones de patologías crónicas. No olvidamos de condiciones sanitarias basales, uso de pañales, a veces más que fármacos, pañales, toallas higiénicas, que también se olvida bastante. Habitualmente nadie piensa en eso hasta que realmente es necesario. Y algo fundamental, conocer los riesgos en las operaciones.
yo voy a colaborar en atención, no voy a constituirme en un problema ni en una carga para el resto de mis compañeros. Por lo tanto, tengo que tomar conciencia de todos los riesgos a los que estoy expuesto. Voy a tener que usar guantes, voy a tener que evitar los accidentes por salpicaduras en las atenciones de salud. ¿Ok? Tengo que entender el entorno en el cual estoy trabajando y que se altera toda la normalidad habitual a la cual estoy acostumbrado a trabajar en un entorno totalmente protegido. Fundamental, preparación, entrenamiento y revisión de lo que estamos haciendo y de lo que hicimos bien o hicimos mal para enfrentarnos de mejor manera cuando ocurra nuevamente un desastre que con cierta probabilidad va a ocurrir. ¿Ok? Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cortés. Muy interesante la exposición. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo se podría hacer el manejo paliativo de los pacientes que están en categoría negra de forma que sea eficiente y que tampoco consuma mucho tiempo? Morfina. Ya, administración de morfina. O sea, los equipos de salud tienen que tener claro que la analgesia que yo voy a otorgar en situaciones no va a ser analgesia con un lerto intramuscular. ¿Ok? Hay países mejor preparados que nosotros, obviamente, pero también tú te ves enfrentado a amputaciones traumáticas, que eso va a doler, amputación no de un miembro, sino que más de un miembro, y obviamente eso tengo que tratarlo de alguna forma, y opioides, probablemente morfina, que nos permite un mayor rango de acción, más mantenido en el tiempo, puede ser algo suficiente. Ya, pero es a ese nivel, opioides, y hay que preocuparse activamente de darlo. También hay parches de fentanil, hay unos chupetes de fentanil que se pueden administrar, y eso tiene que ser pensado antes. Ya no es algo planificado en el momento. ¿Y la morfina, por qué vía tendría que ser? Puede ser endovenosa, intramuscular, o como te digo, hay dispositivos orales de opioides también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor. De nada.